los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. ¿Qué tal, amigos? Gracias por unirse con nosotros en la búsqueda de más esperanza. Hoy tengo el gozo de unirme con ustedes para explorar lo que la Biblia enseña acerca de cómo mantenerse enfocado en la misión. Hoy estás aquí porque alguien te invitó. Hoy estás aquí gozando del amor de Jesús porque alguien te enseñó. Y hoy estás aquí para prepararte y muy pronto hacer lo mismo con otros que necesitan escuchar del mensaje de esperanza. Tal vez en este momento te encuentras rodeado de amigos, familiares o posiblemente solo. Y por los próximos minutos tendrás la oportunidad de descubrir promesas y enseñanzas bíblicas que fortalecerán tu experiencia en la vida cristiana. Vamos a darte un momento para que hagas una pausa en este video. Y mientras el video está en pausa, vas a tomar tu Biblia, bien sea con tu grupo o si estás solo, respondas las preguntas de la lección número 11. Vas a dialogarlas, vas a meditar en ellas y cuando hayas terminado, volverás a este video y juntos vamos a concluir esta lección. Así que líderes, tomen ahora a cargo de su grupo y nos vemos en unos minutos. Bienvenidos de vuelta a Más Esperanza. En los años 90, me encontraba pastoreando en la ciudad de Minneapolis. Nuestro proyecto era plantar la primera iglesia hispana adventista en la ciudad de Minneapolis. 5 familias de otras ciudades cercanas se unieron con nosotros para trabajar en este proyecto. Trabajamos arduamente, buscando personas que estaban interesadas en conocer a Jesús. Una tarde, estaba haciendo una visita a estas familias, a una de las familias que nos estaba ayudando. Y cuando me acerqué al apartamento donde ellos vivían, en la entrada vi un grupo de hombres que estaban disfrutando de un momento varonil con cervezas. Estaban sonriendo, tenían música y sentí la necesidad de acercarme a ellos y decirles que Dios tenía un plan para sus vidas. Entonces les comencé a hablar acerca de que Dios tiene un plan mejor que el que estar tomando alcohol por el resto de sus vidas. En ese momento el ambiente cambió. Blasfemaron, me insultaron y me dijeron que lo que ellos hacían era su propio negocio y que yo no debería estar metiéndome con las decisiones de su vida. Tal vez esta experiencia es lo que desanima a muchos cristianos a poder compartir abiertamente Jesús con otras personas. Porque piensan, ¿qué si me rechazan? ¿Qué si me critican? ¿Qué si me insultan? ¿Qué si me tiran la puerta en la cara? ¿Qué si pierdo mis amistades? Y entonces el temor se apodera de nosotros y callamos, y no hablamos, y no compartimos. Pero si esto se convierte en una realidad en nuestras vidas, si dejamos que el temor nos gane, entonces el enemigo triunfa en prevenir que nosotros seamos misioneros para Cristo. En este momento quiero compartir contigo 3 razones o 3 formas cómo nosotros podemos vencer el temor para mantenernos enfocados en la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Número 1, quiero que pienses bien en esto. Cuando tú vas a hacer
la misión que Cristo te ha enviado, no estás empezando desde el principio. A veces pensamos que nadie le ha hablado a esa persona de Dios. Y yo no sé qué decirle. Mira la promesa que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Medita en esto por un momento. No eres el primero que ha pensado en la salvación de tu amigo, de tu hermano, de tu compañero de trabajo. Dios, desde antes de aún la fundación del mundo, ya tenía un plan preestablecido por si el hombre pecaba, por si el hombre caía. Y ese plan fue cumplido en la venida de Jesús. Nota lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que la gracia de Dios no solamente está en un país cristiano. Si te toca ir a la China, la gracia de Dios está en la China. Si te toca ir a otro país donde el nombre de Cristo nunca ha sido mencionado, la gracia de Dios allí también ha sido compartida. Como puedes ver, punto número 1 es, no estás empezando desde el principio. Ya Dios ha hecho un trabajo anticipado antes de que tú fueras a hacerlo. Número 2, cuando vayas a hacer la labor, no estás solo. Nota lo que dice Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabías tú cuándo Jesús hizo esa promesa? Jesús hizo esa promesa a sus discípulos cuando Él les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Significa que cuando Jesús mandó a los discípulos a cumplir la misión, Él sabía que los discípulos se iban a sentir abrumados, se iban a sentir solos porque Jesús no iba a estar con ellos físicamente. Pero Jesús les dijo, no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta la promesa de Éxodo capítulo 23, versículo 20. La primera parte de ese versículo dice, he aquí yo envío el ángel delante de ti. Dios sabe que nosotros no podemos ir a lugares solos a cumplir su misión. Necesitamos un equipo delante de nosotros que vaya aplanando el camino, que vaya preparando la vereda. Casi como cuando el presidente de un país viaja a otro país, él no llega allí por primera vez. Su equipo, sus guardaespaldas, sus agentes secretos han ido a ese lugar por mucho tiempo anticipado para asegurarse de que todo esté bien. Mira lo que dice un pensamiento de la pluma inspirada en el libro Ser semejantes a Jesús. Dice, los ángeles de Dios abrirán el camino delante de nosotros, preparando los corazones para el mensaje del Evangelio, y el poder prometido acompañará al obrero, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué te parece, querido amigo? Cuando vayas a cumplir la misión, recuerda, no estás solo. Recuerda, no eres el primero en llegar allí. Ya Dios ha estado allí antes de que tú hayas llegado. Y número 3, tienes todo el poder disponible. Cuando sales a la batalla, no sales en camiseta, no sales en traje de baño. Cuando sales a la batalla, sales armado, ¿verdad? El armamento del cristiano es el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. ¿Qué te parece? Tienes todo a tu favor. No hay necesidad de temer. No hay necesidad de sentirse solos. No hay necesidad de sentirse desarmados, porque el Espíritu Santo está contigo. El Señor desea que nosotros ganemos almas para Cristo. Presentemos la verdad, tal cual como se encuentra en Jesús. Y el Espíritu Santo
nos enseñará lo que hemos de decir. Y cuando siembras la semilla, esa semilla brotará para vida eterna. Ahora que estás animado y sabes que no estás solo, que no estás comenzando desde el principio, que tienes el poder a tu disposición, ¿cómo comenzar? Lo primero que tienes que hacer, número 1, es tienes que aceptar el llamado a testificar. Aceptar. Allí donde estás, dices, cuando tenga la primera oportunidad de compartir el mensaje de esperanza, lo voy a hacer. Y déjame darte 2 estrategias. La estrategia número 1 es la más fácil de todas. Si ves, aquí en mi bolsillo tengo un panfletito. Siempre cargo panfletitos conmigo donde quiera que voy. ¿Por qué? Es la forma más fácil. No toma mucho tiempo. Cuando voy al mercado, cuando voy al mecánico, cuando voy en el ascensor, miro a alguien que se vea amigable, saco un panfletito y simplemente digo un mensaje de esperanza para ti o un regalo para ti. 95% de todas las personas que le comparto el panfletito dicen gracias. No sé qué van a hacer con el panfletito, pero yo espero de que el Espíritu Santo use ese panfletito tal vez para animarlos a conocer a Jesús. Ha habido algunos otros que dicen no, muchas gracias, pero es la minoría. Ya eso no me asusta. Es la forma más fácil, la estrategia más sencilla de poder compartir el amor de Jesús. Si no tienes uno de estos, pídele a tu líder que ordene varios de estos panfletitos de tamaño de bolsillo. Los puedes cargar en tu bolsillo o lo puedes cargar en tu cartera. Segunda estrategia es la que requiere un poquito más de dedicación, pero a la larga trae mucha satisfacción. Y es cómo poder identificar personas en mi vida que están listas para escuchar el mensaje de Jesús. Déjame contarte una historia que se encuentra en la Biblia, en el libro de Marcos. Marcos capítulo 5. Se cuenta de que Jesús venía a un lugar donde no lo conocían muy bien. Al otro lado del lago, Jesús toma su bote con sus discípulos y se va al lugar conocido de Gadara. Cuando se baja del bote, no lo recibe el alcalde, no lo reciben multitudes, pero lo recibe un hombre que estaba totalmente enloquecido. Un hombre endemoniado, le dice la Biblia. Y el hombre corre hacia Jesús y le dice, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué vienes a atormentarme? Y la historia, que la puedes leer en el capítulo 5, termina diciendo de que Jesús limpió a este hombre de muchos demonios que lo acosaban. Los demonios pidieron que si ellos podían salir del hombre e ir hacia los cerdos. Y la Biblia dice que más de 2,000 cerdos se tiraron por el barranco, pero el hombre quedó sano. Los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo hacia la ciudad y dijeron lo que había sucedido. La gente vino a ver qué había pasado con aquel hombre enloquecido. Y encontraron a un hombre vestido en todos sus cabales mentales, escuchando a Jesús. Yo esperaría que la gente dijera, ¡wow! ¡Qué milagro tan bonito! Háblanos más de este milagro. Pero la gente no hizo eso. La gente dijo, no quiero que estés con nosotros, Jesús. Vete de aquí, vete de aquí. Una lección interesante. Muchas veces vamos a ser rechazados, así como Jesús lo fue. ¿Qué hizo Jesús? Jesús podría haber dicho, yo soy Jesús, ustedes me van a escuchar. No, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo, está bien, no quieren que yo esté con ustedes, yo me voy. Y cuando él comenzó a irse, el hombre que había sido sanado le dice, yo quiero irme contigo, yo quiero irme contigo. Quiero que leas conmigo la respuesta de Jesús. Marcos capítulo 5, versículos 19 y 20. Léela conmigo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia
y diles a todos lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Noten ustedes lo que él hace en el versículo 20. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que él les decía. Una tremenda lección que aprendemos en esta historia. Tal vez ahora no sabes cómo leer la Biblia. Tal vez no sabes cómo explicar muchas cosas de la Biblia. No te preocupes. Lo que Dios quiere que entiendas es, Él ha hecho algo especial en tu vida. Escribe tu testimonio. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Qué te hizo reconocer la necesidad de Jesús? ¿Cómo fue tu primer encuentro con Él? Y ahora, ¿cómo es tu vida con Jesús? Prepara esa historia, corta, pero sencilla, y compártela con amigos, con familiares, con personas que están dispuestas a escucharte. Allí en la pantalla voy a colocarte un diagrama, y en este diagrama hay 4 secciones del diagrama. Un diagrama muestra las redes por las cuales tú estás conectado. Tú estás conectado con una red biológica, estás conectado con una red geográfica, estás conectado con una red social y una red vocacional. Allí en ese cuadrito que ves en la pantalla, escribe el nombre de alguna persona que sientes que Dios te está inspirando en el momento que tú oras. Tal vez en el cuadro biológico un familiar, escribe el nombre de un familiar. Tal vez en el cuadro geográfico el nombre de algún vecino. Tal vez en el cuadro social el nombre de algún amigo. O tal vez en el recuadro vocacional el nombre de algún compañero de trabajo o de algún compañero de clase. Y comienza a orar por esa persona y vas a ver cómo Dios va a comenzar a abrir las puertas para compartir con ellos el mensaje de Jesús. La razón por la cual ese nombre vino a tu mente es porque ya Dios está trabajando en él o en ella. Tal vez tú no lo puedas ver en este momento, pero recuerda, tu trabajo no comienza desde el principio. Ya Dios ha estado haciendo el trabajo por esa persona. Recuerdo un tiempo atrás que estaba haciendo un estudio bíblico y usé este método. Era un joven de 15 años y le dije, llegó la hora de que tú puedas compartir tu testimonio. Le mostré el recuadro, se lo hice en un papel y le dije, escribe un nombre de un amigo, de un familiar, de un compañero de trabajo, algún vecino. Alguien que Dios ponga en tu mente. Él lo hizo así. Luego al tiempo, volvimos la próxima semana y había otra persona con él. Era el amigo que él había escrito su nombre en ese papel. Luego el amigo llamó a su hermano y ahora su hermano se unió al estudio con el amigo. Y al poco tiempo, el estudiante con el amigo, con el hermano, comenzaron a estudiar y comenzaron a asistir a la iglesia. Ese es el mensaje que Dios quiere para ti. Ahora déjame cerrar terminando con la historia del principio. ¿Te acuerdas de los hombres que me rechazaron? Porque les hablé de Jesús, ellos preferían el alcohol. 8 años más tarde yo volví a la ciudad de Minneapolis. Estaba haciendo ahora otra campaña, estaba con otros con la iglesia que habíamos plantado, y un hombre viene y me toca el hombro y me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Y yo le digo, no te recuerdo. Él me dice, yo era uno de los borrachos a los que usted le habló aquella tarde frente al apartamento del hermano X. Y aquel señor que está allá era otro de los borrachos. Nunca olvidamos lo que usted nos dijo. Buscamos luego a ese hermano que vivía en ese apartamento, estudiamos la Biblia y hoy somos laicos activos en la iglesia de Minneapolis. Una esperanza cuando somos rechazados. Tu misión es sembrar la semilla y dejar que Dios haga su trabajo. Yo espero que esta lección te haya dado más esperanza. Que Dios te bendiga.